apoyan la seguridad de la tecnología. ¿Acaso el queso es malo? Bueno, depende de la sal, pues, ¿no? Si tiene mucho o poco, ¿no? La sal es el veneno más barato que hay, ¿no? Nunca se ha demostrado ni un solo caso de daños o peligros potenciales para la salud atribuibles a productos transgénicos con autorización de comercialización. Pero en el internet está lleno, alguien debe estar ya haciendo las preguntas. ¿Por qué dice que han muerto por consumir transgénicos? Eso es mentira, señores. La ciencia dice que no. Pero el internet dice muchas cosas de estas basuras. Pero cuando uno llega a la fuente original, verdadera, no dice eso. Entonces estamos especulando por algo que nosotros mismos conocemos de esta herramienta. Hoy probablemente yo estoy hablando porque un poco he adquirido de experiencia desarrollando variedades. De hecho, más adelante vamos a comentar, aunque a los cultivos transgénicos no son inherentemente más riesgosos que los cultivos no modificados genéticamente, la seguridad de estas plantas es un aspecto clave en los rigurosos procesos regulatorios que evalúan su autorización de liberación al medio ambiente y para uso como alimento humano y animal. Actualmente, este es uno de los principales temas tratados en el debate público asociado a los cultivos transgénicos. Los cultivos transgénicos han sido una tecnología agrícola de rápida adopción de 1.7 millones de hectáreas a 192 millones de hectáreas hoy, desde el 96, cultivado en todo el mundo, lo que significa un aumento de 100 veces más entre el 96 al 2018. El 90, a ver, los que son un poquito mayores, ¿quiénes tenían celulares en el 1990 o antes? Levanten la mano. Ya, 95. Tampoco. 2000. Ya, pues, ya, ¿no? Ahora, hoy preguntáramos, ¿quién no tiene celular? ¿Sabe qué? Incluso tenemos dos, ¿no? Cada uno. Yo tengo dos. Yo criticaba eso, pero ahora me tocó usar dos. Pero es temporal, ¿no? Entonces, ¿cómo en poco tiempo una tecnología es adoptada? ¿Por qué cree que es adoptada rápido la tecnología? Porque le sirve a alguien, ¿verdad? ¿El celular acaso no es bueno? Es buenísimo. Pero el problema es cómo darle uso a ese celular. Por ejemplo, acá, hay varios que están conectados con el celular, chateando, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cuándo salimos, no? ¿Es para eso el celular? Por ejemplo, en la agricultura, ingeniero, nosotros antes de la hacienda, para comprar un repuesto de alguna maquinaria, sacábamos el repuesto, mandábamos allá al distribuidor, del distribuidor nos mandaba a la hacienda, tardábamos 2 días para tener un repuesto. Si no es más, ¿no? Hoy, ¿qué hacemos? Sacamos una foto, el código, le mandamos por WhatsApp, en el día llega el repuesto. Hoy, cuando queremos comunicarnos igual, ¿no? Entonces, hay que saberle dar uso correcto a las tecnologías. Pero a esta tecnología, muchos han satanizado. Pero ¿cómo ha sido su adopción? De 1.7 a 192 millones de hectáreas es porque benefició a alguien. A ver, acá, ¿cuántos agricultores habemos? Ni uno, ¿no? O si hay alguien que siembra papa o quinoa. Ahí está otro tío agricultor. Allá la señora, mira. ¿Qué siembra, señora, usted? Quinoa. ¿Con esta helada no tuvo problema la quinoa? Se ha muerto, ¿no? ¿Y qué pasa si yo le digo, señora, yo le voy a desarrollar una quinoa que tolere o resista a la helada? Puede llegar la helada, pero la quinoa no va a morir. ¿Cómo lo recibiría esa tecnología? Sería un beneficio grandísimo.
Pero hay políticas públicas que nos coartan a hacer ese tipo de investigaciones, principalmente en aquellos cultivos donde el país es centro de origen. Ahora, para que tu quinoa no se muera, señora, ¿de dónde cree que podíamos sacar ese genes? Los genes son los que estamos formados nosotros, ¿no? ¿De dónde cree que sacaríamos ese gen que resista a la helada? ¿Quiénes son los candidatos? Esas especies nativas, especies que viven en las extremas condiciones de frío. ¿Cuántos de ustedes miran el Discovery, pues Animal Planet, ¿no? O sea, en Noruega, en la zona norte, hay osos, peces que están en extrema temperatura. ¿Y no cree que hay microorganismos también ahí? ¿Y no serían candidatos para poder incorporar a la papa, a la quinoa? Podría ser. En el desierto, ¿acaso no tenemos también algunas plantitas que están ahí como malezas? ¿Esos no son candidatos para sacar variedades con resistencia o tolerancia a la sequía? Es que no le damos ese estudio. Entonces, ¿cómo la biotecnología puede ser aplicada a la agricultura? Fíjense bien. La biotecnología puede mejorar la calidad de las plantas, o sea, defenderse de las enfermedades, de los insectos, ¿no? De los virus, y aumentar la productividad agrícola de manera sustentable. Es usada para desarrollo de plantas más resistentes a plagas, en el maíz sería el cogollero, tolerancia a herbicidas, el glifosato, adaptación a condiciones adversas de clima y suelo, y para la producción de alimentos con mayor valor nutricional. Entonces tenemos tantos vacíos que podemos hacer nosotros como academia, como Estado, pero hay muchas de estas cosas que no las podemos hacer porque la legislación no nos permite hacerlo. ¿Cómo la biotecnología puede ser aplicada en el área de la salud? Ahí mi amigo Yuri, mira, ya pues Yuri, no duerma, hombre. Muchos medicamentos son fabricados a partir de microorganismos genéticamente modificados. Después de recibir los genes de interés, funcionan como pequeñas biofábricas. La insulina, hormonas de crecimiento, vitaminas y antibióticos. Por ejemplo, hay enfermedades de niños, coqueluche, difteria, ¿no? Esos remedios van a estar incorporados, y ya son incorporados, en frutas. Para control de natalidad, por ejemplo, en mujeres, para no embarazarse, ¿no? Se hacen pinchar, ¿no? Bote de cobre, digamos, ¿no? Pero esos van a estar incorporados en frutas. De repente comer un guanele, listo, ya está, ¿no? Comer una manzana, ya está vacunado contra otras enfermedades. El arroz golden rice, por ejemplo, tiene vitamina A. ¿Y el arroz acaso tiene vitamina hoy? Es puro carbohidrato. Entonces, por eso dice que son como pequeñas biofábricas que después de ser transformadas van a actuar en nosotros, ¿no? ¿Cómo la biotecnología puede ser aplicada al área de la energía? Aquí hablamos de las plantas para sacar biocombustibles. De la soya saldría ¿qué? Diésel. De la caña, el alcohol, ¿no? De todas las oleaginosas más o menos saldría lo que es el diésel. Pero ¿cuánto te da una soya? Más o menos te da 400 litros por hectárea en diésel. Es poco. Pero tenemos en la Amazonía palmas aceiteras que te dan hasta 4.000 litros por hectárea. Entonces tenemos que meter la mano en las plantas para sacar estos combustibles. ¿En qué otras industrias la biotecnología puede ser aplicada? En la industria de alimentos, elaboración de panes, vinos, cerveza, enzimas y proteínas producidas a partir de microorganismos, utilización de microorganismos en la industria textil, química, ambiental, minería, papel, entre otros. El ejemplo
son detergentes en polvo que contienen enzimas producidos por bacterias genéticamente modificados que resisten a las condiciones de lavado y degradan grasas con tanta facilidad, carbohidratos y proteínas en tejidos sucios. Imagínense una carpa de camión voy a lavar. Difícil, ¿no? Pero con estos detergentes, cuyo microorganismo es modificado genéticamente, tiene esas enzimas para degradar grasas, tranquilamente va a ser retirado o lavado mejor esa carpa de camión, ¿no? Entonces, ya conocemos un poco de biotecnología, ahora entramos a lo que es transgénico en sí. Para que se entienda muy bien los transgénicos, vamos a hablar del prefijo trans, ¿no? ¿Qué significa transacción? Intercambio, colocar, traer, movimentar recursos en el banco, por decirlo, transacción, ¿no? Transfugar. Cambio de partido. Ahora todos estos son masistas, ¿no? Por las elecciones. No hay oposición, digamos, ¿no? Se cambia de partido. Si le hace el saco, hay que ponérsela. Pero eso es el término, el prefijo trans. Transsexual. Cambio de sexo. Ahora la mujer quiere ser hombre y el hombre quiere ser mujer. Bárbaro, ¿no? Cambiarse. Ahora, ¿qué es transgénico? Eso. Cambiar genes, llevar, traer genes, pero genes funcionales. Genes que caracterizan o expresan una característica importante. Por ejemplo, un gen que me tolera la sequía. Está ahí. Pero ¿cómo la saco? Pues con tijera lo corto. No, hay que entender de biología molecular. Hay enzimas que cortan, pegan, ¿no? Ese gen. Entonces, eso es transgénico. Pero el transgénico hoy en el internet, cuando hablan de transgénico, hablan de glifosato. Pero no es verdad. El glifosato es el herbicida más usado en el mundo. Y se utiliza para controlar un amplio espectro de malezas, tanto en cultivos y plantaciones, como en parques, jardines, bordes de caminos, vías férreas y zonas industriales. El herbicida es como, usted aplica en todo lo que es verde, ese verde queda paja, muere todos. El glifosato actúa sobre una enzima presente en plantas y algunos microorganismos, pero ausente en animales y humanos, el EPS-EPS4. Se comercializa desde 1974, fíjese, mira, y están autorizados para el uso de más de 160 países en todo el mundo. Total somos 163 países, ¿no? En el mundo. Hay dos en formación todavía, ¿no? Pero total somos 163. En todo el mundo se utiliza el glifosato. Pero inició en el 74. Y la transgénesis inició en el 96. Y entonces, ¿por qué asocian al glifosato con los transgénicos? Que cabalmente el glifosato es un herbicida de amplio espectro y le han incorporado el gen en las plantas de mayor importancia para que esa planta no muera, principalmente en la soya, ¿no? De aquí a poquito les cuento la historia de la soya. Entonces, ¿el glifosato es dañino para la salud? ¿Produce cáncer? Eso es lo que dice en internet. ¿Es eso? No es riesgoso para la salud cuando se siguen las recomendaciones de uso de marbete equivalente al prospecto de los medicamentos. ¿Quién hace el veneno? La dosis. Si la recomendación de un triazol, por decir, es medio litro por hectárea, y yo lo estoy echando 600, yo estoy infringiendo las normas. Va a pasar lo mismo con el glifosato, ¿no? Debido a su baja toxicidad, ha sido clasificado en el grupo de los fitosanitarios que normalmente no ofrece peligro, es decir, la clase 4 o banda verde. Y en ese grupo, ¿sabe qué está? Está el té,
está el café. ¿Y eso es dañino? Además, no se han observado evidencias de mutagénesis, carcinogénesis o toxicidad reproductiva en el gran número de estudios regulatorios realizados y exigidos para autorizar el uso de los productos a base de glifosato, ni tampoco en revisiones bibliográficas, estudios epidemiológicos e informes publicados por autoridades sanitarias como la OMS, la FAO, EFSA, entre otros. Entonces, el glifosato, si hoy decimos que es cancerígeno y es prohibido y es malo, obviamente si fallamos en la dosis, cualquiera que sea va a ser un problema. Si en mi té yo coloco 2 cucharadas y coloco 3, también es un problema en el tiempo. ¿Por qué estamos hoy con cintura de pollo? Por la carne. A mí me encanta la carne, pero es dañino si vos vas a pasar de la dosis, ¿no? Debemos comer 200 gramos, 300, pero le echamos medio kilo a veces, ¿no? Y nos toca la colita hoy día, ¿no? Entonces, vamos a pasar esto. Usted sabe qué es OGM, transgénico y cisgénico, son 3 cosas muy diferentes. Pareciera que OGM es lo mismo que transgénico, pero no lo es. Un organismo genéticamente modificado es un ser vivo que tuvo su material genético, sea DNA o RNA, modificado por medio de cualquier técnica de la ingeniería genética. Esta modificación puede o no insertar genes externos en el DNA del organismo. Eso es OGM. Cualquiera que sea, pero utilizando la tecnología de la ingeniería genética, es llamado OGM. Entonces, ¿qué es un transgénico? Cuando un organismo es modificado por medio de la adición de uno o más genes provenientes de una especie no compatible sexualmente, este organismo es denominado transgénico, pero que también utiliza la metodología de la ingeniería genética. Pero ¿cuál es la diferencia? De que en esto no hay compatibilidad sexual. Bacteria con planta, animales con, no sé, pues, ¿no?, con especies, vegetales, ¿no? No son compatibles sexualmente. Sin embargo, no todo OGM es un transgénico, como el caso del cisgénico. Entonces, ¿qué es el cisgénico? Es un organismo que pasó por un procedimiento que involucra la tecnología del DNA recombinante con el uso de genes de especies que pueden ser cruzadas naturalmente. O sea, esto es compatibilidad sexual. Y la transgénesis era incompatibilidad. Uno de los ejemplos es la papa resistente al patógeno Phytophthora, realizado por el instituto, por esta universidad, de la Universidad de Wageningen, en Holanda. Para llegar a los resultados deseados, los investigadores insertaron un gen de resistencia al hongo presente en papas silvestres. O sea, la resistencia al Phytophthora estaba en las especies silvestres de papa. Y la papa silvestre con la papa cultivada son compatibles sexualmente, pero que están desordenados los alelos. Y al juntar estos alelos, para decir que este gen expresa esa resistencia, a través de la ingeniería genética lo incorporaron en las especies cultivadas. Entonces, un OGM no es lo mismo que un transgénico, pero son similares, ¿verdad? Y el cisgénico cabalmente son compatibles sexualmente. Entonces, ahí tenemos la soya transgénica, presente oficialmente en Bolivia desde el 2005. Cuando la adopción de cultivos genéticamente modificados comenzó en el país, la versión transgénica de las plantas revolucionó la agricultura boliviana. La soya es el cultivo genéticamente modificado más sembrado en Bolivia y en el mundo. Este es un desafío por los años 2001, 2002, 2005, porque yo les desafiaba así en reuniones, esos años, que nosotros íbamos a sembrar casi el 80% de soya transgénica. Sabe que hoy sembramos el 99.9% de soya transgénica.
Es raro ver una soya convencional. Y la gente aporta o adopta esto porque, no sé, porque es buenachón la persona o porque le sirve en gran manera. ¿Por qué adopta la tecnología? ¿Por qué hoy estamos llenos de celulares? Es porque le sirve a alguien la tecnología. Algodón. Hoy se siembra, en Bolivia se siembra casi el 100% de algodón transgénico. Y todo es ilegal. No está autorizado por el Estado. Maíz, lo propio. El 50% aproximadamente de maíz que se siembra en Bolivia es maíz transgénico, pero también es ilegal. En maíz se ha hecho un estudio cómo estaban distribuidas las especies, las variedades nativas, criollas, y buena parte, fíjese, mira, está en los valles de Cochabamba, de Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, Tarija, ¿no? Buena parte está en los valles, ¿no? Entonces, ¿cómo la biotecnología puede ser un aliado a la sustentabilidad? Al combinar tecnologías que permiten conservar el suelo, economizar agua, proteger hábitat y la biodiversidad, el uso de la biotecnología en la agricultura no apenas ayuda a garantizar la sustentabilidad de la producción de alimentos en el siglo XXI, como también mejora la calidad de vida y la salud de los agricultores. Antes se aplicaba 200 litros por hectárea para controlar enfermedades. Hoy se aplica 18, 15 litros por hectárea. ¿Cuánto agua estamos economizando? En maíz antes se aplicaba, normal era 7, 8 veces. En tomate 10, 15 veces. ¿Cuánto de estos residuos de los aerosoles están en el ambiente? Y cuando tú bajas número de aplicaciones por hectárea, cabalmente también estás siendo amigable con el medio ambiente. Estoy economizando llanta, economizando diésel, compactando menos los suelos. El gasto de bono también es menos, ¿no? Entonces, pero para poder utilizar todas estas herramientas necesitamos de bioseguridad. La bioseguridad es un concepto que se aplica a la evaluación y gestión del riesgo asociado fundamentalmente a los organismos vivos resultantes del uso de las nuevas tecnologías. En este se maneja caso por caso. Tenemos que conocer el sistema reproductivo, si son autógamas, halógamas, con frecuencia logámica, es caso por caso. En la Constitución Política del Estado, en el 255, ¿qué dice? Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población, prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. ¿Sabe que los activistas, los que están en contra de esta tecnología, solo lo leen hasta acá? La Constitución dice esto, dice, prohibición, importación, producción, pero no lo leen esto. ¿Por qué? Porque no les conviene. Este artículo está excelente. ¿Cómo es posible que un papá va a comprar algún alimento que haga daño a sus hijos? ¿De dónde, pues? No sería padre, ¿qué sería, pues, no? El Estado es lo mismo. Si el Estado percibe que algo está haciendo daño a la población, obviamente tiene que prohibirla. Eso es su rol. Pero se ha detectado algo que dañe. No se ha detectado hasta el momento ningún caso. Todo es especulación. En el 409, la producción, incorporación y comercialización, importación, mejor dicho, de transgénicos será regulada por ley. Pero después de esto salieron la ley 300, la 144, que están totalmente contrarios a esto. Incluso hay un etiquetado, una norma para etiquetar el alimento, para decir a la población, si te conviene, consume, si no, no.
Es como el caso del cigarrillo, a ver. ¿Cuántos fuman acá cigarrillo? Ni uno, qué bueno. ¿Cuántos toman? Pero, ¿qué dicen del cigarrillo? ¿Qué dicen del alcohol? ¿No? Que el consumo de esto es dañino para la salud, dice o no. Pero aún a sabiendas de eso, la sigue tomando, sigue fumando. Pero tiene que tener la población el derecho de elegir qué quiere. Si él quiere seguir fumándole, échele, pues dele. Poco tiempo se va a morir, pues no es. Pero ya es un derecho que ya tiene él de elegir. En los alimentos transgénicos es lo mismo. El que no quiere consumir, no consuma. Y el que quiere, adelante. Ese es un derecho de nosotros. Pero no podemos, porque dice no, es que se generalice que todo el mundo no debe. No, es individual. Es como la salvación con Ilse, es personal, ¿no? Tú no puedes influir por otros. Es cada uno, la relación es uno con Dios. No hay otro. ¿Cómo está esto en el mundo? Los transgénicos en el mundo ahora. Se siembra más o menos 191.7 millones de hectáreas. De esta cantidad, Estados Unidos siembra el 39%. Le sigue Brasil con el 27%, Argentina con 12%, y así va. ¿Cómo está Argentina ahora? Evolución de la superficie de cultivos transgénicos. Desde que ingresó en el 96-97, fíjese en la soya, cada año cómo va creciendo. Hoy se siembra casi el 100% de soya en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y nosotros como Bolivia. ¿Qué pasa con el maíz que está anaranjado? Igual, pero no llega al 100%, poner el 90, 95%. Ahora, de estos 91.7 millones de hectáreas, la soya ocupa el 50%. Luego viene el maíz, algodón, canola. De estos, el 46% solamente es la tolerancia al glifosato. La resistencia a insectos, 42%. Ambos eventos, 12%. 20 años de beneficio. Menos insecticida en un 37%. Mejores rendimientos, 22%. Más ingresos para los agricultores, 68%. Esos son los beneficios tangibles y eso está en la página web de AISA, que es la entidad que actualiza constantemente estos transgénicos en el mundo. En el caso de Brasil, por ejemplo, en 2016, hoy casi es 100% esto. 96.5% en soya, 88% de siembra en todo Brasil, algodón 78%, un promedio de 93% de adopción de estas tecnologías en Brasil. Esto es lo que les hablaba del arroz Golden Rice. Este es arroz sin vitamina A y arroz con vitamina A. Tomate, por ejemplo, aquí las ramas, a ver cuántas ramas hay. Una nomás veo yo. Barbijo, pues, ¿no? Complicado de... Bueno, en el tomate, por ejemplo, cuando uno está en Oruro debe ser diferente de La Paz o de Santa Cruz. Pero un tomate fuera de la planta, ¿cuántos días cree que dura? En condiciones así naturales, normales. 7 días. Fíjense, mira este tomate. A los 7 días, a los 10 días, se puede comer todavía. A los 20 días ya no sirve. 45 días, basura. Pero este tomate modificado genéticamente para maduración retardada, fíjense, 10 días chaligra, 20 días ni hablar, 45 días ya tutti, ¿no? Está como el primer día. Esta tecnología no le da oportunidad para exportar,
mientras esta no aguantaría. Peor aún con los bloqueos que tenemos acá en el sillado, ¿no? Este ganador de premio Nobel, él dice que la resistencia a los transgénicos viene de gente que no conoce el amor. Ganador de premio Nobel. Hay más de 100 ganadores de premio Nobel que están a favor de esta tecnología. Para ser un ganador de premio Nobel, el tipo tiene que tener eminencia, ¿no?